Bueno, saludamos a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan en este estudio. Hay que recordar que la modalidad del estudio es de, bueno, ir repasando distintos temas, pero esto no es una clase, sino es un estudio. Ya así que usted puede interrumpir, puede pedir la opinión, puede también comentar. Y la idea es que podamos ir avanzando en este tema con la ayuda del Señor. Creo que lo hemos ido haciendo. Y yo estoy aquí invitado por el hermano Jairo porque básicamente yo me he estado desarrollando el tema de la interpretación de las trompetas del punto de vista histórico. ¿Ya? Hoy día nos tocaría la última sesión de esto y ya retomaríamos, o sea, ya tomaría con el hermano Jairo el estudio normal de el libro que corresponde para seguir al estudio de Apocalipsis, ¿ya? Así que yo terminaría hoy mi parte, porque terminaríamos hoy, si Dios quiere, el tema de las siete trompetas, ¿ya? La idea es estudiar hoy la séptima trompeta. Voy a compartir aquí. Sí, compartir, compartir. Ahí está. Ahí me dicen ustedes, por favor, si se ve estoy compartiendo una presentación Se ve súper eh, bien, hermano Daniel. de PowerPoint. Gracias, hermano. Bien, entonces resumiendo un poquito, lo que hemos estado viendo es las últimas sesiones ha sido la interpretación de las siete trompetas desde el punto de vista histórico. Le agradezco al hermano Jairo porque él me dio el espacio para poder hacerlo. Y también le agradezco al Señor porque Él me permite también hacer un estudio personal, me dio el tiempo, la dedicación para poder hacerlo. Y lo que he hecho yo no es algo mío, sino que yo he resumido lo que he estudiado de la Biblia, pero también lo que he encontrado en otros intérpretes históricos, ya que los voy a mencionar después al final, otras personas que todavía interpretan esta profecía, por lo menos desde el punto de vista histórico. Entonces yo me he basado en el trabajo de ellos, más lo que he estudiado personalmente de la Biblia. Entonces esto no es algo que se me haya ocurrido a mí, ¿ya? También hay algunas ideas personales, pero en general son cosas que he recopilado de otros intérpretes, ¿ya? Entonces habíamos visto la sexta trompeta, que era un poquito larga porque era la sexta trompeta en sí, que es la última parte de Apocalipsis 9, el capítulo 9. Y también vimos en lo que se le llama el paréntesis o el intermedio que hay de dos episodios que están en Apocalipsis 10 y la primera parte de Apocalipsis 11, ya que uno es la visión del ángel con el librito, ¿cierto? Que Juan lo come y en su boca es dulce, pero en su vientre amargo, ¿cierto? La experiencia del chasco. Y la semana pasada estudiamos Apocalipsis 11, la primera parte, que es la visión de la medición del templo, y que también está relacionada con la visión de los dos testigos que testifican vestidos de luto durante 1260 años, ¿cierto? Y después, al final, son muertos por la bestia que sube del abismo y después resucitan, ¿no es cierto? Y estos dos testigos dijimos que principalmente la interpretación que tenemos en nuestra iglesia normalmente es que representan las escrituras, las sagradas escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y vimos un poco también de la parte histórica del tiempo de la Revolución Francesa, de cómo en ese tiempo se suprimió lo que es la Biblia, ¿cierto? Las escrituras, pero que después nuevamente con fuerza reapareció la Biblia, ¿no es cierto? Estos testigos resucitaron y de hecho después de todo ese movimiento vino el tema de las sociedades bíblicas. Entonces el estudio de la Biblia ha tenido más auge que nunca después, incluso de este suceso de que las escrituras fueron prohibidas por un tiempo muy breve, ¿no es cierto? Y durante un tiempo muy difícil en la Revolución Francesa llamado el Reinado del Terror. Todo eso está bien descrito también en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo que se llama La Biblia y la Revolución Francesa. Es un capítulo bien interesante donde analiza todo lo que sucedió en Francia, y ese capítulo también está conectado con otro capítulo anterior
que se llama la Reforma en Francia. Entonces, allí está mencionado que Francia sufrió, o sea, está explicado, la hermana White explica muy bien por qué Francia sufrió esta Revolución Francesa, que fue tan espantosa y tan compleja, y ella se remonta al tiempo de la Reforma, ¿cierto? Y explica que durante el tiempo de la Reforma, que el Señor envió reformadores a Francia, finalmente la Reforma no prosperó, fue perseguida, fue erradicada totalmente de Francia, y ese fue el principal razón por la cual vino un decaimiento espiritual muy fuerte y unas tinieblas cada vez peores hasta que se llegó al extremo de lo que sucedió durante la Revolución Francesa. ¿Ya? Entonces todo eso está explicado bastante bien, con bastante detalle de la parte histórica en esos dos capítulos del conflicto de los siglos. La Reforma en Francia y sobre todo en el capítulo que se llama La Biblia y la Revolución Francesa. Así que si alguien lo quiere estudiar ahí en profundidad, ahí está bastante detallado lo que sucedió en esa época histórica. Muy bien, entonces, para retomar un poquito, ahora el tema de las trompetas, nos faltaría la última, que es la séptima trompeta, ¿ya? Eh, Voy a leer aquí en Apocalipsis 11 el versículo 14, que es el último versículo que describe la sexta trompeta para dar el salto hacia la séptima. Vamos a buscar aquí en Apocalipsis, el capítulo 11, Apocalipsis 11, el versículo 14. ¿Ya? Una vez que termina toda la descripción de la sexta trompeta, más estos dos episodios, digamos, intermedios, se dice lo que está aquí. Dice en Apocalipsis 11:14, el segundo ay es pasado. He aquí el tercer ay viene pronto. Entonces, cuando termina esta época de la Revolución Francesa, los testigos resucitan, ¿cierto? Y se produce también el gran terremoto y cae, ¿no es cierto?, la décima parte de la ciudad, lo que mencionábamos la semana pasada. Todos esos acontecimientos, ¿no es cierto?, que están relacionados con la Revolución Francesa y algunos años posteriores, eh, dan el fin para lo que sería la sexta trompeta, ¿ya? Bueno, también en la sexta trompeta está abarcado la experiencia del Chasco de 1844, el ángel con el librito y todas las otras que se mencionaron previamente. También cuando el Imperio Otomano, ¿no es cierto?, en la interpretación más tradicional, histórica, de la sexta trompeta, cuando el Imperio Otomano no cayó, sino que se sometió a los poderes de Europa, a las principales potencias de Europa. Entonces, todo eso está abarcado en la sexta trompeta, ¿ya? Y vamos a ver ahora, vamos a empezar a estudiar lo que sería la séptima trompeta, ¿ya? Eh, Vamos a leer aquí la séptima trompeta, quizás la vamos a leer completa, pero la vamos a ir, digamos, desglosando de a poquito en sus detalles, ¿ya? La séptima trompeta está mencionada en Apocalipsis 11 del 15 al 19. Me gustaría si alguien me puede ayudar con la lectura, por favor. Es un texto un poquito largo, pero si algún hermano o hermana me puede ayudar con la lectura de Apocalipsis 11 del 15 al 19, si es que pueden hacerlo. Aquí yo también lo estoy proyectándolo en la presentación, ya también, aunque no sé si se puede ver o la letra es muy pequeña, pero Leo, hermano Daniel, dice, mm, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. perdón, hermano Jairo, yo me equivoqué. Era todo la séptima trompeta, es todo desde el 15 al 19, no era solamente el Ok, 19, creo que 11-19, pero no, es sí, yo del lo 15 al entendí mal. 19. Ok, lo Sí, leo entonces. Dice, el séptimo no, no, ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso,
el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y grande. Gracias, hermano. Entonces, todos esos eventos los vamos a ir viendo de a poquito, no los vamos a ver todos de inmediato, vamos a irlos de a poquito tratando de desglosar para poder entender lo que es esta última y séptima trompeta, ¿ya? También hay un versículo que aunque no es, digamos, no está dentro de estos versículos 15 al 19 de Apocalipsis 11, también dice algo que va a pasar durante la séptima trompeta, que es Apocalipsis 10 6 y 7. Eso también hay que tomarlo en cuenta porque, perdón, es Apocalipsis 10 7. Ya, el 6 es para entender un poquito. Eh, Apocalipsis 17 también hay que tenerlo en cuenta porque aunque no es parte directa, digamos, de la séptima trompeta, sí dice algo que va a pasar en la séptima trompeta. Ya es que también es bueno tenerlo en cuenta para entender todo el contexto. Ya voy a leerlo aquí de la Biblia. Apocalipsis 17 dice así. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, entonces ahí nos dice algo que va a pasar cuando empieza a tocar la trompeta el séptimo ángel. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces, esa parte también tendríamos que decir que es parte de los acontecimientos relacionados con la séptima trompeta, ¿ya? Ese versículo en particular. Muy bien, entonces quería un poquito hablar de dos interpretaciones que son que son las que generalmente se le han dado en la iglesia a esta trompeta, a la séptima trompeta, ¿ya? Digamos, la mayoría de los intérpretes en la actualidad que interpretan esta trompeta, ¿cómo la ven? La ven como sucesos que van a ocurrir o que están por ocurrir cerca del final del tiempo de gracia, un poquito antes de que termine el tiempo de gracia, después, durante el tiempo de angustia, y lo que viene después con el milenio, la segunda venida del Señor, el milenio y al final del milenio la destrucción final de los impíos hasta ahí, ¿cierto? Entonces, la mayoría de los intérpretes dentro de nuestra iglesia actualmente lo ven así, ¿ya? Como que la séptima trompeta todavía no ha empezado a tocarse, sino que estamos en la sexta y que debido a eso, ¿no es cierto? Em, Estos eventos serían meramente o prácticamente los eventos finales, ¿ya? Los eventos finales, eh, previo al cierre del tiempo de gracia, pero muy cercano al cierre del tiempo de gracia y eventos posteriores, ¿ya? Esa es la interpretación mayoritaria que da la mayoría de los intérpretes actuales. Pero si ustedes leen también acerca de los pioneros, un poquito, ellos le dan una interpretación un poquito diferente, ¿ya? No es que estén en total desacuerdo con esa interpretación, sino que ellos parten con la trompeta antes, con la séptima, ¿ya? Varios intérpretes, por ejemplo, Andrews, John Andrews, un pionero de nuestra iglesia, tenía esta interpretación. De lo que yo he leído, también Lockboru, también creo que él lo menciona, Jaime White, y también eso está mencionado en el comentario bíblico adventista. Ya sea que lo quiere, lo puede buscar ahí. Ahí también está mencionado esa interpretación, que prácticamente es muy parecida a la otra, solo que empieza esta trompeta, según esa interpretación, a sonar no no al final del tiempo de gracia o cercano al fin del tiempo de gracia, sino que empieza a sonar desde 1844 en adelante. ¿Ya? ¿Y por qué los pioneros lo interpretaron así? Voy a mencionar dos argumentos que ellos tenían para eso. Porque ellos se centraron, o sea, ellos vieron también el tema de los eventos finales,
mencionamos los versículos 15 al 18, pero se fijaron también en lo que aparece en el versículo 19, donde dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo. Entonces, ¿cómo lo interpretaron ellos? Ellos dijeron, bueno, el templo de Dios fue abierto en el cielo, se vio dentro del templo el arca del pacto, ¿cierto? El arca de su pacto, y desde qué momento, desde qué época, ¿no es cierto?, se empezó a conocer el ministerio de Jesús en el lugar santísimo, en el cielo, ¿cierto? Ellos dijeron, bueno, se empezó a conocer la obra del Señor en el cielo, en el lugar santísimo, ¿cierto? La obra de juicio, desde 1844. En ese sentido, ellos lo interpretaron, ¿no es cierto?, de que el arca del pacto fue vista en el templo, ¿ya? Interpretaron que ahí había un cambio en la escena, en el santuario celestial, desde el lugar santo, que aparece al principio de las trompetas, en el altar del incienso, ¿no es cierto? Había un cambio en la escena ahora al lugar santísimo, ya en el cielo, que es la referencia que aparece aquí en 11:19 sobre el templo de Dios, que es abierto en el cielo. Entonces, de esa manera, ¿no es cierto? Ellos dijeron, bueno, la época en que el Señor a, empezó, ¿no es cierto? Esa obra en el segundo departamento, en el santuario celestial, es desde 1844 en adelante. Ahora, esa es, digamos, una pequeña distinción para mí, que no significa que las dos interpretaciones sean opuestas, sino que para mí es como un matiz dentro de la interpretación, porque respecto a los eventos finales, estamos todos de acuerdo. O sea, no conozco otros hermanos que interpreten los eventos finales de otra manera. Ya es solamente una pequeña distinción de en qué momento empieza a sonar la séptima trompeta y última. ¿Ya? Entonces, también quería mencionar que, como creo que lo mencioné en otras sesiones anteriores, cómo interpretan la mayoría de los intérpretes el hecho del versículo de Apocalipsis 17, de que en los días del séptimo ángel, ¿no es cierto?, cuando comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Ya hay muchos hermanos lo interpretan así, ¿no es cierto?, la mayoría como que el misterio de Dios se refiere al misterio del Evangelio, ¿cierto? El misterio que menciona el apóstol Pablo en varios textos, ¿cierto? El misterio de la encarnación de Cristo, el misterio del Evangelio, ¿no es cierto? Y él lo menciona en varios versículos, entonces muchos hermanos lo toman de esa manera, ¿no es cierto? Y lo aplican al final, ¿cierto? La predicación final del Evangelio, que también está relacionada con un evento que es el fuerte pregón, la predicación final, que va a ocurrir previo a que cierre el tiempo de gracia. ¿Ya? Entonces, los que lo ven de esa manera lo interpretan así, ¿cierto? Y las personas que lo ven como que comenzó desde 1844 en adelante, interpretan el misterio de Dios de otra forma, ¿ya? De otra forma, quizás menos clara o menos obvia, ¿cierto? Que en el otro caso, pero igual yo creo que es interesante, ¿ya? Ellos lo interpretan de esta manera. El misterio de Dios se refiere al misterio de las profecías, ¿ya? Porque en el contexto de Apocalipsis 10, ¿cierto? El ángel con el librito, lo que había permanecido cerrado y sellado era la interpretación principalmente de las profecías de tiempo del libro de Daniel. Entonces, desde 1844 en adelante, ese misterio, o sea, o eso que había sido misterioso antes, ¿no es cierto? Y que se empezó a abrir incluso antes, ¿no es cierto? Porque no fue exactamente de 1844 en adelante, sino que desde antes, ¿cierto? Del tiempo de Guillermo Miller y antes con otros intérpretes que empezaron a entender mejor las profecías de tiempo y llegaron a fechas cercanas a 1844. Pero hay un elemento que ellos, la mayoría de ellos no entendió, ¿cierto? Que aplicaron el año 1844 a la segunda venida, cuando en realidad era el comienzo del ministerio del Señor en el lugar santísimo. Entonces, desde 1844 en adelante, el misterio de Dios se consuma o se termina en el sentido de que las profecías tienen una comprensión más cabal y más completa. Por lo menos las profecías de tiempo, las grandes profecías de tiempo que aparecen en el libro de Daniel. ¿Ya? Entonces son esas dos visiones. Para mí, si me preguntan a mí, es un matiz dentro de la misma interpretación. No es que para mí no son como dos interpretaciones opuestas, sino que es un pequeño diferencia entre cuándo empieza una
cuándo empieza, ¿no es cierto?, la séptima trompeta, si empieza de 1844 en adelante o si empieza recién cuando ya esté por cerrar el tiempo de la gracia. ¿Ya? Son los dos matices, pero principalmente en la actualidad, la mayoría de las personas que interpretan esto y comentan, ellos lo interpretan o lo aplican al final, ¿cierto? Al momento prácticamente final, cercano al cierre del tiempo de la gracia. ¿Ya? Muy bien, no sé si quieren comentar algo o hacer alguna consulta, ¿no? Primero quería mencionar eso y ahora voy a ir explicando algunas cositas para ir desglosando en detalle lo que es la interpretación de esta trompeta. Bueno, algo importante, algo que es importante de ver es que hay un cambio en la escena, un cambio de departamento en el cielo, ¿cierto? En la sexta trompeta, la mayor parte de lo que se menciona está relacionado con el altar del incienso, ¿ya? Y hay dos versículos, para recordar un poquito, que nos mencionan eso. En Apocalipsis 8, el versículo 3, voy a leerlo aquí, que es la introducción a las trompetas. Dice así: otro ángel vino y se puso en pie delante del altar. Este es el altar del incienso, pero en el cielo, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. En- bueno, acá también dice, habla de el 4, el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Entonces la escena que transcurre es, por lo menos la introducción de las trompetas, tiene que ver con la escena o sea, el lugar en el cielo que sería el altar del incienso, sabemos, ¿no es cierto?, que está ubicado en el lugar santo, está relacionado con la obra del lugar santo, la obra de intercesión, ¿ya? Delante de Dios. También, cuando termina la introducción de las trompetas, en Apocalipsis 8, el versículo 5 se menciona el acto del ángel, ¿cierto? Este ángel que representa al Señor Jesús, el de Apocalipsis 8:3, de arrojar el incensario a la tierra, ¿ya? Lo toma, ¿no es cierto?, lleno de brasas del altar y lo arroja a la tierra. Y también hay algo interesante, es que en ese momento hay voces, truenos, relámpagos y un terremoto, ¿ya? Y terremotos, dice acá en esta versión. Entonces, esos eventos también se repiten cuando termina la descripción de la séptima trompeta en Apocalipsis 11, 19. ¿Ya? Se repiten esos elementos. ¿Ya? Pero no me quiero desviar del punto. El punto es que hay un cambio en la escena. ¿Ya? Esta escena ocurre mayormente en el lugar santo. ¿Ya? Y en Apocalipsis 9:13, que todavía es la sexta trompeta, todavía no es, o sea, todavía no es la séptima, sino la sexta. Todavía la visión transcurre en el lugar santo del cielo, ¿ya? Porque ahí se menciona una voz que viene de los cuatro cuernos del altar de oro, ¿cierto? El altar de oro era el altar del incienso. Entonces, la escena todavía, hasta la sexta trompeta, permanece en el altar del incienso, ¿cierto? El lugar santo. Y ahora en la séptima hay un cambio en el lugar que aparece, ¿no es cierto?, en el santuario celestial, que sería un cambio hacia el lugar santísimo. Entonces los pioneros de la iglesia sobre todo vieron que había una diferencia, ¿cierto? Un cambio desde el lugar santo hasta el lugar santísimo, ¿ya? Acá hay un cambio en la obra, ya representada o en el lugar en el cual el Señor Jesús está haciendo su obra, ya del lugar santo al lugar santísimo. Muy bien, creo que algunas cosas ya aquí las mencioné, ¿no es cierto?, sobre la secuencia de eventos. También es importante, y lo vamos a mencionar un poquito más adelante, que dentro de esta trompeta de la séptima están incluidas las siete últimas plagas, ¿ya? En las siete últimas plagas vamos a ver que están incluidas en una parte de la trompeta que menciona como la ira de Dios, ¿ya? La ira de Dios. Eso lo vamos a ir viendo ahí de a poquito. Entonces, ahora me gustaría un poquito
A ver, aquí tengo cierto itinerario, pero voy a también ir analizando. Bueno, primero voy a ir en este orden para no enredarme. Voy a ir en un orden quizá un poquito distinto al de los versículos, ¿ya? Me voy a centrar ahora en el versículo 19, ¿ya? En el versículo 19. Me refiero a Apocalipsis 11:19. Dice así: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en el templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y grande granizo. ¿Ya? Esa es el versículo con el cual se cierra la descripción de las siete trompetas. Ya después empieza el capítulo 12 con otra visión diferente, ¿cierto? Que es la visión que llamamos nosotros del gran conflicto o de la mujer vestida de sol. ¿Ya? Ahí ya pasa a otro tema. Entonces, con ese versículo cierra la descripción del lugar santísimo, ¿ya? En el cielo, ¿no es cierto? Y, perdón, y cierra la descripción de las siete trompetas, ¿cierto? Con ese versículo, Apocalipsis 11:19. Esta visión, ¿no es cierto? O este versículo habla de que el templo de Dios fue abierto en el cielo, ¿cierto? Y el arca de su pacto fue vista en el templo. Hay una visión que se le da a la hermana White, donde ella ve una visión muy similar a esta, pero quizás con más detalles, ¿ya? Eh, esta visión está mencionada en el libro Cristo en su santuario, ¿ya? En el capítulo sobre el día sábado, ¿ya? Entonces, esta visión, ¿cierto? Se le llama a veces la visión del halo, ¿ya? Y voy a ir leyendo un poquito qué es lo que la hermana vio en visión, que nos recuerda mucho a lo que aparece aquí en este versículo de Apocalipsis 11:19. Espera un poquito, voy a acomodar aquí mi pantalla para que para poder ver mejor. Eh, Aquí hay una barra donde aparecen las personas y no me deja ver una parte del texto, así que lo voy a correr para acá. Es- Dice así esta visión: sentimos un inusual espíritu de oración, y mientras orábamos, el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Estábamos muy felices. Pronto perdí noción de las cosas terrenas y quedé robada en una visión de la gloria de Dios. Vi a un ángel que volaba con presteza hacia mí. Me llevó rápidamente de la tierra a la ciudad, a la santa ciudad, donde vi un templo en el que entré. Aquí está, ¿no es cierto?, que la hermana también fue llevada a un templo en el cielo. Antes de llegar al primer velo, pasé por una puerta. Esta visión tiene más detalles, ¿cierto? Porque a ella se le mostró los distintos departamentos del santuario celestial. Antes de llegar al primer velo, dice, pasé por una puerta. Ese velo se levantó y entré al lugar santo, donde vi el altar del incienso, el candelabro de 7 lámparas y la mesa con los panes de la proposición. Después de ver la gloria del lugar santo, Jesús levantó el segundo velo y pasé al lugar santísimo. Ese es el lugar que se le mostró a Juan en la visión de Apocalipsis 11:19. Vamos a ver aquí la descripción que hace también la hermana Juan. Dice, en el Santísimo vi un arca cuya cubierta y cuyos lados estaban recubiertos de oro purísimo. Dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra que se plegaban la una sobre la otra como las hojas de un libro. Esta visión es más detallada que la que se le dio a Juan, porque ella incluso ve lo que está dentro del arca. Ya no solamente ve el arca, el lugar santísimo, sino que también se le permite ver lo que hay dentro del arca. Jesús las abrió, se refiere a las tablas de piedra, y vi en ellas los 10 mandamientos. Y si alguien tiene su micrófono, le pido si lo puede cerrar, a menos que quiera hacer una acotación. Muy bien. Entonces dice aquí que Jesús abrió las tablas, ¿no es cierto? Y vi en ellas los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. En una tabla había 4 y en la otra 6. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo, no? ¿O es un micrófono? Ahí le pido Mi si alguien hermana me puede ayudar. Graciela la tiene prendida. Ah, y a lo mejor lo tiene por error.
Ya, perdón, gracias. Dice, en una tabla había cuatro y en la otra seis. Los cuatro de la primera brillaban más que los otros seis, pero el cuarto, el mandamiento del sábado, brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guardara en honor del santo nombre de Dios. El santo sábado resplandecía, lo circuía un nimbo de gloria. Vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz, pues de haberlo estado, también lo hubieran estado los otros nueve, y tendríamos libertad para violarlos todos. Así como el cuarto, vi que por ser Dios inmutable, o sea, Dios no cambia, no había cambiado el día de descanso. ¿Cierto? Esa es parte de la visión que ella tuvo y que está descrita allí en el libro Cristo en su santuario. Ustedes la pueden buscar ahí, en el capítulo El santuario y el sábado. ¿Ya? Ahí aparece esa visión. Entonces, claro, esta visión es parecida a la que se le vio a Juan, aunque es más amplia y más detallada, porque a la hermana White se le muestran los dos departamentos del santuario celestial, se le muestra el lugar santo, el lugar santísimo, y dentro del santísimo ella ve el arca del pacto, igual como lo ve Juan, ¿cierto? Al observar la visión, pero además a ella se le muestra lo que hay dentro del cofre, dentro del arca, ¿no es cierto? Del pacto. Esta es el arca del pacto celestial, ¿cierto? No es el arca del pacto, digamos, que había acá en la tierra, sino que es el arca del pacto que hay en el cielo. Y dentro de ella, ¿no es cierto?, aparecen los mismos elementos del arca del pacto, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos, las tablas de piedra, que es el elemento principal, ¿no es cierto? También el maná, la vara de Aarón, y especialmente Yahvé, dentro de la ley de Dios, en el que el cuarto mandamiento tiene un brillo especial, ¿cierto? Que resplandece más que los otros mandamientos, ¿ya? No quiere decir esto que sea el mandamiento más importante, sino que esta visión se la dio el Señor principalmente en un tiempo donde los hermanos necesitaban también una confirmación respecto al día sábado, porque la mayor parte de los cristianos no guardaban el día sábado. Entonces, ellos necesitaban esta confirmación de parte de Dios de que ese era el mandamiento olvidado, un mandamiento importante dentro de la ley de Dios que había sido descuidado y olvidado, ¿ya? Que brillara más que los otros no quiere decir que era más importante, sino que era el mandamiento, el más descuidado, y otro, un mandamiento que iba a ser importante desde ahí en adelante. No es que no lo haya sido antes, sino que había sido mal entendido o no había sido conocido por muchas personas. Desde ese momento, ese mandamiento también iba a ser conocido y iba a jugar un rol importante. ¿Ya? Entonces, esa visión de la hermana White, en mi parecer, amplía bastante lo que menciona ahí Apocalipsis 11:19. ¿Ya? Es como una ampliación de esa visión que se le dio a Juan. Bueno, aquí ahí les puse yo dentro del material otras citas de la hermana White que están aquí también en el conflicto de los siglos. Ya no las voy a leer ahora por tiempo, pero ustedes las pueden leer ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta que dice, nadie podía ver que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca, en la tierra, era un exacto trasunto de la ley encerrada en el arca del cielo, y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial envolvía el reconocimiento de las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. ¿Ya? Eso es otra cita de ella que está en el conflicto de los siglos. ¿Ya? El conflicto de los siglos, em, página 488. Entonces, en la visión que se le da a Juan, ¿no es cierto? Él ve ahora el lugar santísimo, ¿cierto? Entonces, hay un cambio en la visión de las trompetas hacia esa zona, ¿no es cierto? Hacia la obra del lugar santísimo, ¿ya? Muy bien. Después viene o algo que es común cuando terminan la mayor parte de las visiones, es esta escena o estas manifestaciones que son relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, ¿ya? Esas manifestaciones se repiten también cuando termina la escena introductoria de Apocalipsis, de las siete trompetas, que está en Apocalipsis 8, el versículo, a ver aquí, el versículo 5, ¿cierto? Se repiten, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que aquí está terminando la serie, ¿cierto? Termina la serie
¿cierto? Hay acontecimientos importantes que se anuncian mediante estas manifestaciones, ¿ya? Y también aparecen en otras partes de Apocalipsis esas manifestaciones, ¿cierto? Los relámpagos, voces, truenos, terremoto y un grande granizo. Muy bien, voy a volver ahora a Apocalipsis 11, ¿cierto? Estamos leyendo del 15 al 19 y yo partí un poquito al revés porque partí por el versículo 19, no partí por el versículo 15, ¿ya? Y lo hice así intencionalmente porque el versículo 19 presenta la obra del Señor en el lugar santísimo, ¿cierto? Donde aparece el arca del pacto en el cielo. Y eso es algo que ha estado ocurriendo, o esa obra del Señor ha estado ocurriendo desde 1844 en adelante, ¿ya? Entonces ahora vamos a ir de a poquito entendiendo los sucesos que aparecen en Apocalipsis 11 desde el 15 hasta el 18, ¿ya? Eh, esto ya, toda esta parte que se menciona acá es, y ahí están todos de acuerdo, en que son eventos que tienen que ver ya con el fin, ya meramente con el fin del juicio investigador en el cielo, con el periodo un poquito antes, pero ya cercano al cierre del tiempo de la gracia, eh, las siete últimas plagas, la segunda venida, el milenio, ¿no es cierto? Y la destrucción de los impíos al final del milenio. ¿Ya? Todos esos son los eventos que están abarcados en los versículos 15 al 18. ¿Ya? 15 al 18. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Hay una adoración, una escena de adoración en el cielo, ¿ya? Y esta escena de adoración es un anuncio también, ¿cierto? No solamente es una escena de adoración a Dios, sino que es también se hacen anuncios, ¿ya? En esta escena. Entonces, esos son los anuncios, ¿cierto? Que vamos ahora a ir tratando de entender. Voy a leer aquí en Apocalipsis 11, el versículo 15. Apocalipsis 11, versículo 15. Dice así, el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. ¿Ya? ¿Qué notamos en este versículo? A ver, si alguien me puede ayudar para que comentemos un poquito. ¿Qué evento se menciona aquí en Apocalipsis 11:15? ¿Qué acontecimiento importante ocurre? ¿Y dónde ocurre? También eso es importante. ¿Dónde ocurre este acontecimiento? Bueno, parece ser, hermano Daniel, el momento en que Jesucristo recibe el reino. El reino, ¿no es cierto? Claro, claro, ¿no es cierto? Y eso ocurre en el cielo. Exactamente, en el cielo. En el cielo, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿no es cierto? El Señor comienza a reinar en el cielo, ¿ya? Y eso es bueno aclarar lo siguiente, porque a veces produce un poquito de confusión. Algunas personas dicen, bueno, pero el Señor Jesús, cuando Él ascendió al cielo, comenzó a reinar, ¿ya? Y también Jesús predicaba cuando estuvo aquí en la tierra, decía el Señor, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cómo el Señor reina al final? ¿Ya? Y eso a veces produce un poquito de confusión. ¿Ya? El tema es que en la Biblia se mencionan dos reinos, ¿ya? Y la hermana White aclara ese tema, ¿cierto? De que hay dos, uno podría decir dos etapas del reino de los cielos. El reino de los cielos tiene dos etapas. Una etapa, ¿no es cierto?, en este mundo, en la tierra, y una etapa futura, ¿cierto? Y esas dos etapas, la hermana White la menciona como el reino de la gracia, sería la etapa aquí en la tierra, y el reino de la gloria, ya que lo menciona ella como el reino futuro, ya el reino futuro. Entonces, cuando el Señor Jesús vino y predicó, ¿no es cierto?, y dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, él se refería al reino de la gracia, ¿ya? En el momento en que él lo predicó, cuando él vino acá por primera vez a la tierra, era el reino de la gracia, ya todavía no el reino de la gloria. Y también los judíos en su tiempo
tenían una confusión respecto a las profecías, porque habían profecías que mencionaban la humillación del Señor, ¿no es cierto? Y que Él iba a morir, ¿no es cierto?, como sacrificio. Por ejemplo, la de Isaías 53, eh, la de Daniel 9, ¿no es cierto?, que es mesiánica también, y que menciona que iban a terminar los sacrificios, y otras más, y esas los judíos como que no les gustaron mucho porque implicaban un poco la humillación, ¿no es cierto? Y como que o no la entendieron, ¿ya? Porque ellos tenían otra idea, y ellos solamente se centraron en las profecías del Antiguo Testamento que hablaban del reino como un reino glorioso, donde iba a ser todo restaurado, donde Jerusalén, el pueblo de Dios iba a ser restaurado, y se centraron en ese tipo de profecías, ¿ya? Y la confusión tenía que ver con dos momentos distintos del reino, ¿cierto? Que el reino de Dios, primero, ¿no es cierto?, es un reino que se llama el reino de la gracia. ¿Qué es el reino de la gracia? Es recibir al Señor Jesucristo, ¿cierto? Y comenzar a caminar con Él aquí en la tierra. ¿Ya? No somos trasladados al cielo inmediatamente. Entonces, el reino de la gracia es el reino que el Señor reina, ¿no es cierto?, primero en el corazón de la persona. Cuando la persona acepta al Señor, cuando la persona se entrega a Dios, se arrepiente de sus pecados, empieza a vivir una vida ahora en comunión con Dios, entonces allí comienza el reino de la gracia. ¿Ya? Empieza el reino de la gracia empieza en la mente, en el corazón de la persona. Y llegará un momento, por la gracia del Señor, ¿cierto? Cuando el Señor Jesús reine, ¿ya? Y ese es el momento al cual aquí se alude en esta trompeta, ¿cierto? Al reino final, cuando el Señor Jesucristo va a reinar, ¿no es cierto? Por los siglos de los siglos, cuando finalmente el reino le es dado a Él, ¿ya? Pero hay que entender que son dos momentos diferentes, ¿ya? Y dos instantes diferentes. Entonces el reino de Dios comienza acá en la tierra, cuando uno lo recibe por la fe, ¿no es cierto? Cuando acepta al Señor y empieza a caminar con Él. Y finalmente viene la otra parte del reino, que es el reino de la gloria, ¿ya? Eso creo que siempre es importante aclararlo, aunque para algunas personas está bastante claro, pero igual es bueno siempre mencionarlo, ¿ya? Porque hay personas que dicen que el Señor Jesús comenzó a reinar, ¿cierto?, cuando Él ascendió al cielo. Ya cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, comenzó su obra como sumo sacerdote. Ya en el cielo comenzó a interceder, pero no comenzó a reinar en el sentido de que todos los reinos de este mundo estaban sometidos a Él, ¿cierto? Eso es lo que todavía no ha ocurrido, ¿ya? Y es lo que esperamos que ocurra. Y son los eventos que anuncia esta profecía. Hermano Daniel, perdón, Sí, hermano. también Sí, es interesante en la parábola que el Señor Jesús contó acerca de ese hombre que se fue lejos a recibir un reino, ¿no es cierto? Y sus súbditos quedaron allí y algunos no querían que él reinara sobre ellos y enviaron un grupo de gente detrás de él, ¿no es cierto?, haciendo escándalo y diciendo no queremos que este reine sobre nosotros, etcétera, etcétera. Bueno, el Señor Jesús dice que una vez que él recibió ese reino, entonces vuelve y le da a cada uno de los súbditos lo que merecen, ¿no es cierto?, incluyendo a los que querían que reinara sobre ellos y también a los que no querían. Eso nos da a entender que este señor que se va a recibir este reino obviamente es Jesucristo, pero, pero antes de recibir ese reino, que en otras palabras es el reino de la tierra, tiene que vivir un proceso. Y una vez que ese proceso está terminado, recién ahí recibe finalmente la autoridad completa del reino de la tierra. Por mientras, como usted bien lo dijo, Él reina en nuestros corazones, ¿cierto? Pero el reino de la tierra, con su territorio incluido, no solamente con los súbditos, es un reino que va a recibir al final. sí. Gracias, hermano. Claro, también ahora me acordé, hay un texto que menciona ahí, creo que es Lucas, que menciona que debemos esperar a que el Señor vuelva de las bodas, ¿ya? Que las bodas son en el cielo, pero bueno, eso lo voy a mencionar un poquito más adelante. Eh, esta escena la podríamos relacionar bastante bien con Daniel 7. Vamos a buscar ahí en Daniel 7, le voy a pedir a algún hermano o hermana que si me puede ayudar, por favor, con Daniel 7, versículos 13 y 14. ¿Ya? Para poder entender a qué momento se refiere este cuando el Señor comienza a reinar o recibe el reino. Daniel 7, 13 y 14.
¿Lo leo aquí también? ¿Alguna hermana o hermano, si me puede ayudar, por favor, con Daniel 7, 13 y 14 para que también podamos participar un poquito más? Yo lo puedo leer, hermano Daniel. Ya, hermano, gracias. Daniel, Daniel 7, 13 y 14. ya. Dice el 13. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Amén. Gracias, hermano. Entonces, este versículo de Daniel 7, el contexto hay que aclararlo. Daniel 7, desde la profecía, ¿no es cierto?, donde se ven eh, las cuatro grandes bestias, ¿no es cierto?, los reinos de la tierra, pero en el versículo 10 aparece el juicio, ¿cierto? El juicio que sucede en el cielo antes de que el Señor venga. Entonces, estos versículos que leyó acá el hermano Waldo hablan de, bueno, el 7:10 menciona al Padre, ¿no es cierto?, cuando comienza el juicio como el anciano de días, los libros que son abiertos, los testigos que son los ángeles, y el comienzo de ese juicio. Y el 13 y 14, cuando aparece el Hijo del Hombre, ya el Hijo del Hombre que no viene a la tierra, sino que en el cielo viene hasta el anciano de días, ya, y ahí recibe el reino. Ahí está claro que es Jesucristo quien recibe el reino, ¿cierto? Como el Hijo del Hombre. Y lo recibe una vez que, nosotros entendemos, una vez que termina el proceso de lo que llamamos nosotros el juicio investigador. Eso lo explica bastante bien el pastor Esteban Boz. Él lo explica bastante bien esa parte, ¿no es cierto?, de que eh, es el proceso en el cual el Señor primero tiene que estar claro cuáles son los súbditos de su reino, sobre quiénes va a reinar. Ya, entonces, una vez que termina ese juicio investigador, ¿no es cierto?, en el cielo, donde pasan los nombres, ¿no es cierto?, de todas las personas que profesaron creer en el Señor hasta el fin del tiempo de la gracia, eh, en ese proceso, ¿no es cierto?, finalmente, cuando está terminado, el Señor recibe a los súbditos de su reino y recibe el reino. ¿Ya? Y es el mismo momento que se menciona aquí en esta parte de Apocalipsis 11:15, ¿cierto?, donde el Señor recibe el reino. También es interesante que hay otra escena paralela que también uno podría relacionarla con esta, que está en Apocalipsis 19. ¿Ya? En Apocalipsis 19 hay otra escena que también ocurre en el cielo. No, lo voy a buscar aquí para leer algunos versículos en Apocalipsis 19, porque es interesante que también tiene una conexión con lo que se menciona aquí. Eh, bueno, para aclarar un poquito el contexto, Apocalipsis 18 habla del último mensaje, ¿cierto?, que se menciona en la tierra, el del cuarto ángel, el castigo sobre Babilonia, sobre la mujer prostituta y la ciudad, el doble símbolo, ¿no es cierto?, de la mujer y la ciudad, aparece el castigo sobre ella, y después hay alabanzas en el cielo. ¿Ya? Eso es muy similar a lo que ocurre aquí, pero aquí también hay alabanzas, vamos a ver en el 11:16 que hay alabanzas en el cielo y que me refiero a Apocalipsis 19, desde el 1 en adelante, dice así: y después de estas cosas oí una gran voz, la gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder al Señor nuestro Dios, porque sus juicios son justos y verdaderos, porque Él ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, aleluya. Y aquí también ocurre una escena similar, que la vamos a leer
también en el texto de Apocalipsis 11, dice: los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado sobre el trono. ¿Cierto? Amén, aleluya. Pero lo que me interesa a mí es el versículo 6. Quería llegar ahí, Apocalipsis 19:6. Dice: oí como la voz de una gran multitud, y como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, diciendo: aleluya, porque reina el Señor, Dios Todopoderoso. Entonces la escena de Apocalipsis 19 también se refiere al momento cuando el Señor comienza a reinar. ¿Ya? Hay alabanzas en el cielo similares a las alabanzas que se mencionan acá, y el Señor comienza a reinar, ¿ya? Y se menciona que ahí ocurre la cena de bodas del Cordero, ¿cierto? Las bodas del Cordero y el otro que es la gran cena de Dios. Pero esos son otros temas. Ya simplemente quería hacer un poco la conexión que hay entre todas estas escenas, ¿ya? Que se refieren a ese momento. Hermano Muy Daniel, bien. Sí, perdón, hermano. yo no sé si usted tiene algunas citas del Espíritu de Profecía para leer ahora con respecto a esto, pero yo tengo tres que me gustaría leerlas. Sí, hermano, léala, no hay problema. Sí. Miren, son traducciones del inglés, así es que no son exactamente como están en el español, pero de todas maneras son conocidas. La primera de ellas está en el conflicto de los siglos, en el capítulo 28, la página 478. Dice: vi que Jesús oficiaba en el santuario celestial y que allí era presentado ante el anciano de días para recibir su reino. A su tiempo, después de que la obra de juicio haya concluido y todos los casos hayan sido decididos para vida o para muerte, Jesús recibe su reino y viene como Rey de Reyes y Señor de Señores para redimir a su pueblo. Hay otra que también está en el capítulo 24 del también el conflicto de los siglos. Dice: así fue presentada a Daniel la gran escena del juicio. El anciano de días es Dios, el Padre. El juicio investigador debe proceder antes de la venida de Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando Él venga su galardón está con Él para dar a cada uno según sus obras. Cuando termine su obra de intercesión, se le da el reino, el dominio y la majestad, y él vendrá como Rey de Reyes. Y la última se encuentra en La fe por la cual vivo, página 209. Dice: Cristo, como nuestro gran sumo sacerdote, terminará su obra en el santuario celestial después de que haya hecho expiación por su pueblo y borrados sus pecados, recibirá su reino y entonces vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, hermano. Sí, esas citas también eh, están bastante, o sea, confirman lo que habíamos estado conversando. Así que gracias, hermano. Muy bien, entonces voy a leer aquí, antes de leer esto, esta en la diapositiva, voy a leer en Apocalipsis 11. Habíamos leído el 15, ¿no es cierto? Nos faltaba leer quizás el 16 y 17. Ya el 18 lo vamos a ir viendo con detalle. Voy a volver aquí a Apocalipsis 11. El versículo 15 es cuando se dice que los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por siempre jamás. Y 16 y 17 mencionan la adoración en el cielo. Dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, en otras versiones dicen sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Ya? Entonces, el Señor comienza su reinado, ¿no es cierto? Y acá se anuncia, ¿no es cierto?, de esta manera: has tomado tu gran poder y has reinado. Ya hay que entender que generalmente estas escenas ocurren en el cielo. Entonces aquí en la tierra nosotros no nos percatamos, ya digamos, por algún indicio acá en la tierra de lo que sucede, sino que son escenas celestiales, ya que después tienen sus manifestaciones también acá en la tierra, como lo vamos a ver. ¿Ya? Pero la idea básica de estos versículos de Apocalipsis 11, 15 al 17 es que el Señor comienza a reinar, toma su gran poder y comienza a reinar. Por eso es que hay alabanzas, acciones de gracias, ¿no es cierto? Y alegría en el cielo debido a que por fin
el Señor comienza a reinar. Yo me imagino la alegría de ellos también, porque ellos ven toda la miseria, toda la tristeza, el dolor que hay aquí en la tierra y lo largo que ha sido este conflicto. Entonces, cuando el Señor ya comienza a reinar, ¿no es cierto? Ellos, digamos que también estallan en alegría, ¿cierto? Al saber que por fin, después de tanto tiempo, ¿no es cierto? Este largo conflicto termina y el Señor comienza a reinar. Muy bien, el versículo 18 es bastante detallado, lo vamos a ir viendo con detalle. Bueno, aquí en la diapositiva lo que estoy mostrando son los dos reinos, ¿ya? El reino de la gracia y el reino de la gloria. El reino de la gracia, ¿no es cierto?, se refiere a que comienza acá en la tierra en nuestros corazones, con el Evangelio, cuando recibimos al Señor, y también en el cielo se manifiesta con la obra intercesora del Señor en el lugar santo primero y después en el lugar santísimo. Entonces, hay un versículo bien interesante del Antiguo Testamento que creo que no lo había leído. Está en Zacarías 6, 12 y 13, ya, donde menciona cuando el Señor ascendió al cielo, su coronación no fue de ser rey, sino que más bien de ser sacerdote, de ser sumo sacerdote. Ya, esa fue su coronación cuando él ascendió al cielo. Dice, se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono. Ya esa primera etapa de la obra del Señor Jesús estaba retratada en esos versículos que están en Zacarías 6. Ustedes lo pueden leer ahí en 12 y 13. ¿Ya? Y eso lo cita ahí la hermana White donde dice, no todavía sobre el trono de su gloria, el reino de la gloria no le ha sido dado aún. Solo cuando su obra mediadora haya terminado, le dará el Señor Dios el trono de David su padre, un reino del cual no habrá fin. Y ahí esa es una cita de Lucas 1, 32 y 33. ¿Ya? Eso es simplemente un complemento de lo que habíamos visto antes. Muy bien. Aquí también yo había seleccionado algunas citas, pero con las que el hermano leyó, creo que está bastante claro ya respecto a, también a los dos reinos, ¿no es cierto? Y cuándo comienza el reino de Dios, ¿cierto? El reino de la gloria. Esta creo que es, sí, puede ser la misma que leyó el hermano, ¿ah? Pero también la tengo aquí, dice, esto no ocurrirá antes que Jesús haya completado su oficio sacerdotal en el santuario celestial, depuesto su ropaje sacerdotal y depuesto sus ropas más reales y la corona para subirse en un carro de nubes y trillar a los paganos y librar a su pueblo. ¿Ya? Muy bien, vamos a leer el versículo 18. Después voy a comentar aquí hay una cita también de la hermana White, pero vamos a leer el versículo 18. Estamos en Apocalipsis 11, 18. Porque hay que poner atención en Apocalipsis 11, 18 al orden de ciertos eventos. Ya lo que ocurre en el cielo está relacionado con ciertos eventos que después ocurren acá en la tierra y que tienen un cierto orden, que son los eventos que se mencionan en Apocalipsis 11, 18. ¿Ya? Eh, lo voy a ir leyendo, ¿no es cierto? Y vamos a ir explicando cada uno de ellos. 11:18 dice, y se han airado las naciones. Hay que tener en cuenta que aquí hay un cierto orden, que hay que entenderlo. Primero viene la ira de las naciones. Las naciones se enojan, se airan, ¿cierto? Eso está en Apocalipsis 11:18 al principio. Entonces, todo parte con las naciones, ¿cierto? Es un tiempo en que las naciones se airan, se enojan las naciones. Después, en orden secuencial, viene la ira de Dios, porque dice, tu ira ha venido, ¿cierto? Sabemos que esa ira es la ira de Dios. Entonces, primero se airan las naciones y después viene la manifestación de la ira de Dios. Después se menciona el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que este versículo tiene bastante información y eventos que van señalando ya lo que sería el fin de la séptima trompeta, ¿cierto? Y que están relacionados también con el tiempo en el cual el Señor toma el reino, ¿ya? Todos estos eventos. Entonces hay que entender que primero viene en orden la ira de las naciones, ¿cierto? Primero las naciones se iran o se enojan. Vamos a ver contra quiénes se enojan. Tu ira ha venido,
O sea, después viene la ira de Dios. Las naciones se enojan primero, después viene la ira de Dios, después el tiempo de juzgar a los muertos y dar la recompensa, ¿no es cierto?, a los siervos profetas y a los santos, y finalmente el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Ya? Entonces estos eventos todos tienen un orden y todos anuncian, digamos que este es como un resumen de todo lo que queda de Apocalipsis, porque aquí está resumido los eventos finales. ¿Ya? En este solo versículo de Apocalipsis 11 y 18 hay un resumen bien preciso de los eventos finales. ¿Ya? Estamos viendo aquí Apocalipsis 11 y 18. Muy bien, entonces eh, aquí hay una cita de la hermana White que está tomada de primeros escritos en el capítulo llamado El sellamiento. Ahí se menciona una visión que se le da a la hermana White que amplía un poquito o ayuda a entender este versículo de Apocalipsis 11 y 18. ¿Ya? Dice así, al principio, el santo sábado 5 de enero de 1849, bueno, ahí está explicando el contexto de su visión que ella tuvo, nos dedicamos a la oración con la familia del hermano Belden en Rocky Hill, Connecticut, y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Fui arrebatada en visión al lugar santísimo, donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. Este detalle es importante. Ya Jesús todavía no ha terminado de interceder, todavía está intercediendo, ya en el cielo, en el lugar santísimo. En la parte inferior de su ropaje llevaba una campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo. O sea, la ira de Dios, que es el segundo evento que se menciona aquí en Apocalipsis 18, no ocurre sino hasta después que ha terminado la obra de intercesión del Señor en el lugar santísimo, que ha terminado su obra como mediador, o sea, que es cuando se cierra el tiempo de la gracia, ahí recién viene la ira de Dios, ¿ya? Según lo que menciona acá el hermano. Dice, no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras sacerdotales para revestirse de ropaje de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazan su verdad. Aquí hay una parte interesante, dice, vi que la cólera es la ira, el enojo de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas que se seguían una a la otra, ¿cierto? Aquí está la idea de que son eventos distintos y que tienen un cierto orden que hay que entender, ¿cierto? Primero viene la ira de las naciones, después la ira de Dios y finalmente el tiempo de juzgar a los muertos. También vi que Miguel no se había levantado aún y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora. Allí ella comenta un poquito qué es esta ira de las naciones. Dice, las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. ¿Ya? Entonces aquí no está, digamos, dicho explícitamente, pero ella relaciona las 7 postreras plagas con la ira de Dios, porque aquí menciona, ¿no es cierto?, que primero que la ira de Dios no se puede manifestar hasta que el Señor termine su obra, Señor Jesucristo, de mediación en el lugar santísimo, la obra de juicio. Cuando Él cierre toda su obra mediadora y termina el tiempo de la gracia, recién se puede manifestar la ira de Dios. Y acá ella menciona en una idea paralela, dice, las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza, ¿cierto? Y entonces se derramarán las 7 postreras plagas, que son la manifestación de la ira de Dios, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, aclara bastante esta visión, ¿cierto?, que se le da a la hermana White sobre los eventos que están mencionados en Apocalipsis 11-18. Hermano Daniel, Sí, eh, hermano. bueno, yo también creo que no es una gran cosa esto de decidir si esa arca abierta en el cielo, eh,
corresponde a lo que interpretaran los pioneros o si a lo que interpretan ahora, ¿no es cierto?, los estudiosos más modernos, digamos. No es una tremenda cosa. Sin embargo, creo que hay suficientes evidencias para poder ver que en realidad esa apertura del arca se refería a un momento futuro. Por ejemplo, aquí en la Biblia de estudio hay dos citas bien interesantes de la hermana White con respecto al versículo 19, y en realidad le encuentro bastante sentido porque si nosotros decimos que esos son eventos que están en secuencia, entonces el otro evento del 19 también debería estar en secuencia. Dice así, um, cuando se abra el templo de Dios en el cielo, o sea, ella está hablando en futuro, ¿no es cierto? Y esto lo escribió en 1902, carta 47 de 1902, dice, cuando se abra el templo de Dios en el cielo, ¿qué ocasión de triunfo será para los fieles y leales? En el templo se verá el arca del pacto en la cual fueron puestas las dos tablas de piedra sobre las cuales está escrita la ley de Dios. Esas tablas de piedra serán sacadas de su escondedero y en ellas se verán los 10 mandamientos esculpidos por el dedo de Dios. Esas tablas de piedra que ahora están en el arca del pacto serán un testimonio convincente de la verdad y de la vigencia de la ley de Dios. Y la otra cita está escrita en 1878, me parece que es de Special Testimonies, y dice, mentes y corazones sacrílegos pensaron que tenían poder suficiente para cambiar los tiempos y la ley de Jehová, pero en los archivos del cielo, en el arca de Dios, están a salvo los mandamientos originales, escritos sobre dos tablas de piedra. Ningún potentado de la tierra tiene poder para sacar aquellas tablas de su sagrado escondedero debajo del propiciatorio. Entonces ahí vuelve a confirmar ella que allá en los cielos, ¿no es cierto?, se encuentra el arca de Dios, y en la primera cita que leí ella claramente se refiere a esa apertura del arca como un evento futuro. Bueno, eso quería dejar ahí. Sí, gracias hermano. Sí, ahora también con lo que usted dijo me acordé de algo y creo que a eso está refiriendo también a esta cita que menciona el conflicto de los siglos, que es en los eventos ya finales, cuando esté a punto de darse la venida del Señor, cuando viene lo que llama, esto está en el capítulo llamado la liberación del pueblo de Dios, que es un poquito antes de que el Señor Jesucristo venga y empiece el proceso de la segunda venida. Entonces ahí se dan una serie de eventos. Los que querían matar al pueblo de Dios son detenidos, ¿cierto? Se detienen por las señales que hay en el cielo. Eh, Ocurren una serie de cataclismos, terremotos, ¿no es cierto? Dice que las nubes se entrechocan entre ellas. Entonces hay una serie de eventos naturales que detienen a los malvados cuando están a punto de destruir al pueblo de Dios. Y entre todas esas cosas que suceden, menciona ahí también ella que se deja ver en el cielo, ¿no es cierto?, las dos tablas de piedra, y los hombres ven el mandamiento del sábado, sobre todo, que ha sido pisoteado, ¿no es cierto?, violado, y se ve que en realidad aquellos que habían sido perseguidos tenían razón en en haber sido fieles, ¿no es cierto?, leales a Dios en eso, y se ve, ¿no es cierto?, y ellos ven que están perdidos. ¿Ya? Entonces, yo pienso que esto que menciona aquí la hermana White también se refiere a ese momento. Es una, es una ampliación de ese momento. Claro, aquí yo lo menciona como que el arca de Dios es abierta, ¿no es cierto? Y se muestra la ley, pero hay una manifestación tal que aparece en el cielo la ley de Dios, ¿no es cierto? Y los hombres pueden ver lo que dice la ley de Dios, realmente. Esto pueden leerlo, y eso está dentro de todos esos eventos que están mencionados ahí en el capítulo de la liberación del pueblo de Dios. Bueno, también ocurre ahí la resurrección especial y todo, y una serie de otros eventos hasta que comienza el proceso de la segunda venida. Ya, de la Sí, segunda venida, sí, pero es interesante. sí, de hecho, hermano, ahí en esa descripción que usted dice, que también se encuentra en primeros escritos, con varios detalles más, eh, están incluidos todos estos elementos, por ejemplo, el tema de los truenos y de los relámpagos
voces y truenos, dice, ¿no es cierto? El versículo 19. Bueno, ahí en el conflicto de los siglos hace una referencia muy clara a eso. Y dice la hermana White que eso es la voz de Dios que proclama el pacto definitivo para con su pueblo, y dice que los malvados perciben la voz de Dios como si fueran truenos y relámpagos, pero que los escogidos escuchan y entienden perfectamente la voz de Dios. Y así también sucede lo que usted dice, la resurrección especial, y eso calza perfectamente con el asunto de el juzgar a los muertos, porque aquí sabemos que no se está refiriendo al juicio que se realiza desde el año 1844 en adelante, porque se está refiriendo a un evento futuro que tiene lugar allí, durante la coronación de Cristo, o mejor dicho, posterior a la coronación de Cristo, ¿no es cierto? Y en ese Sí, momento nosotros sabemos que existe una resurrección especial en donde aquellos muertos que, entre comillas, merecen, ¿no es cierto? No es por mérito propio, pero por justicia, ¿no es cierto? Ellos también tienen derecho a participar de ese reino, y entonces el Señor les concede eso. Esa es una promesa que Dios le hizo inclusive a Daniel, si nos acordamos, ¿no es cierto? En Daniel 12, cuando el Señor le dijo que él iría y se resucitaría al final de los días para recibir el galardón. Y, y bueno, allí están todos esos elementos en realidad en esa cita que usted nombra, que es muy bonita, sería muy bonito que la revisen. Están todos los elementos que se encuentran en la séptima trompeta. Es algo muy, muy descriptivo lo que hace la hermana White allí. mi hermano, gracias. Sí. Bueno, cuando se refiere ahí al tiempo de juzgar a los muertos, claro, yo tampoco lo pienso, y la gente que lo interpreta así, no he visto que lo interprete como de 1844 en adelante. Se refiere básicamente al tiempo final, ¿ya? Al tiempo final. Bueno, quería referirme un poquito en detalle a qué es la ira de las naciones, la ira de Dios. Aquí está mencionada la ira de Dios, ¿cierto? Pero ¿qué es la ira de las naciones? Ya, quizás para entender un poquito lo que es la ira de las naciones, que en su tiempo la hermana Juárez dice que ya se estaban airando y que lo vemos todavía hoy, ¿ya? Pero específicamente la ira de las naciones es una ira contra Dios, ¿ya? Y contra su pueblo, porque vamos a ver lo que dice el Salmo 2:1. Miren, Salmo 2:1 es un salmo mesiánico, ya que tiene, o en algún momento también los cristianos en el libro de Hechos lo aplican a algo que están viviendo ellos, ¿ya? Pero tiene una aplicación también en el futuro. Vamos a ir al libro de Salmos, el capítulo 2, el versículo 1. Podríamos leer incluso eh, vamos a leer hasta el versículo 5 del Salmo 2, del 1 al 5, para entender un poquito qué es la ira de las naciones. El Salmo 2, del 1 al 5. Si alguna hermana o hermano me puede acompañar con la lectura, sería bueno. Salmo 2, del 1 al 5. ¿No? Bueno, si no lo leo yo aquí, ya lo voy a leer de aquí de mi versión, que esta es la Reina Valera Gómez. Salmo 2, del 1 al 5. Dice así: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Es una pregunta. ¿Cierto? Dice, aquí habla de las gentes y de los pueblos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, ¿cierto? O sea, contra, eh, ¿cierto? Dios el Padre y Jesucristo, contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El versículo 4 dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Eh,
Aquí, bueno, esto no es el único versículo que lo menciona, ¿ya? Pero da a entender, es una profecía mesiánica que se cumplió en parte, que los cristianos lo citan ahí en el libro de Hechos, ustedes lo pueden buscar, los hermanos, creo que está eso en Hechos 4. Ellos citan, ¿no es cierto? Dicen que contra el Señor Jesucristo se unieron Pilato, Poncio Pilato, el gobernador romano, los judíos, ¿no es cierto? Los sacerdotes, los dirigentes y todos, y conspiraron contra el Señor y contra su ungido, ¿cierto? Pero el Señor lo resucitó, ¿no es cierto? Eso ellos lo aplican en esa, ¿cierto? A ese evento, pero esto tiene una aplicación también en el tiempo del fin, ¿ya? ¿Por qué? Porque también en este tiempo eh, los reyes de la tierra consultan unidos contra Dios y contra su ungido, ¿cierto? Y principalmente contra su pueblo. ¿Por qué? Si ustedes ven los eventos que han estado ocurriendo, ¿no es cierto?, últimamente, y sobre todo que se notó un poquito más con el tema del COVID y de la pandemia, cómo hay una unión, una unidad de los poderosos de la tierra, ¿cierto?, en la parte política y en la parte económica, para hacer su voluntad y para menospreciar lo que el Señor ha dicho, ¿cierto?, en su palabra. De hecho, hay leyes que van directamente contra lo que el Señor ha presentado en su palabra, ¿cierto? Todas estas leyes que, ¿cierto?, sancionan o aprueban el tema de la identidad de género y otras más, todo este tema de la vacunación forzada, todo este tema de, ¿cómo se llama?, que también se menciona últimamente, que es del gran reseteo y otras cosas más, la Agenda 2030, todo ese tipo de cosas son planes que tienen, ¿no es cierto?, los grandes de la tierra, que en Apocalipsis también aparece como los capitanes, los poderosos, ¿no es cierto?, que se unen contra el Señor, ¿cierto? ¿Y por qué ellos se airan, están airados, ¿ya? En el tiempo del fin se van a airar contra el remanente, contra el pueblo de Dios, porque digamos que tienen a todo el mundo en su poder y solamente hay un pequeño grupo insignificante para ellos, ¿cierto?, que desafía sus pretensiones